para forma de hacer. Ahí se está entrecortando un poco la comunicación. Permítame un momento, doctora Sandra, un momento. Permítame, estamos presentando de pronto un poquito de dificultad en la comunicación. Ya estaremos restableciendo conexión con la doctora Sandra. Permítanme un momento. Disculpen, a las personas que se están conectando, estaremos esperando un momento mientras restablecemos la conexión. Estamos presentando los problemas de conexión, no falla técnica, pero ya vamos a continuar con la charla. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Ahí ya me estás escuchando? Sí, 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 ahí te escucho bien. Yo apagué mi video para que no consuma tantos recursos de internet porque veo que estaba un poco con intermitencia. Entonces, si quieres, podemos poner ya la presentación. Les estaba diciendo que agradecía por la invitación a la charla. Y pues vamos a trabajar un tema de mucha importancia, que es todo el tema de la ISO 15189, que son requisitos establecidos para el tema de POCT. Espero que esta charla sea de todo su agrado y que pues les pueda aportar para el montaje de este esquema de aseguramiento y programa de calidad en cada uno de sus laboratorios o en los servicios que tienen asociados de POCT. Entonces, si quieres, arranquemos con la presentación, Daniela. Sí, ya, permíteme un momento, ya. Daniela.
cómo te fue por ahí con la presentación. Listo, ya. Permítame un momento. No te preocupes. Acá creo que ya. Listo. Ahí me confirmas, por favor, Daniela. Listo, Sandra, ya puedes arrancar, ya está compartiendo. Listo. Entonces, ahora sí arrancando con nuestra conferencia, tenemos la implementación de requisitos de la norma ISO 15189 en su versión 2022. El objetivo de esta norma es aplicar a los requisitos que son aplicables a todos los análisis que realizan los laboratorios clínicos en el ámbito de POCT. Si ustedes recuerdan, antes nosotros teníamos la norma ISO 22870, que era la que tenía los requisitos de competencia técnica para todo el tema de POCT, pero con la entrada en vigencia de la 15189 en su versión 2022, ya esta norma quedó obsoleta y ahora se aplica todo el esquema de gestión de calidad. ¿Qué necesitamos nosotros para implementar la norma 15189 en su versión 2022 en el laboratorio clínico? Entonces, vamos a tener un primer componente que es implementar todos los requisitos de competencia técnica. Estos requisitos de competencia técnica nos los da la ISO 15189 en toda la estructura que tiene, que la vamos a ver aún un poco más adelante, que tiene que ver con los requisitos generales, los de estructura, los técnicos y unos requisitos de gestión. Adicional a esa competencia técnica, entonces vamos a agregarle un sistema de gestión del riesgo. Este sistema de gestión del riesgo va a estar dado por la implementación de un esquema ISO que nos trae como referencia la 15189, que es la ISO 22367. En esta norma, entonces vamos a tener en cuenta toda la gestión del riesgo, pero no en el ámbito empresarial. No vamos a tener en cuenta la gestión del riesgo financiero, legal, reputacional, como de pronto otros esquemas de gestión del riesgo que hayamos implementado previamente, como parte de ISO 31000 o alguna de estas normativas, sino que esta gestión del riesgo va a estar muy enfocada en los procesos operativos misionales del laboratorio, preanalítico, analítico y posanalítico, y van a tener también un gran enfoque de gestionar los riesgos que están asociados a causarle daño a un paciente. Entonces va a tener una fortaleza muy grande esta implementación en todo lo que tiene que ver con evento adverso, incidente, que están asociados al uso del POCT dentro de una organización. Le vamos a sumar a esta implementación una norma de requisitos de seguridad o requisitos de bioseguridad que están dados por la norma ISO 15190. Y con esta norma lo que buscamos fortalecer son todos los aspectos de seguridad y salud que le proporcionen tanto al trabajador un entorno de trabajo seguro como al paciente un entorno seguro que le genere una baja probabilidad de tener una infección, una enfermedad nosocomial como ocasión del uso del POCT en el servicio de salud. Y también vamos a tener que implementar todos estos requisitos de seguridad que procuran por el cuidado del medio ambiente. Entonces, estas tres, digamos, enfoques, la 15189 para competencia técnica, la 22367 para gestión del riesgo y la 15190 para requisitos de seguridad, van a generar en la organización una implementación completa de una estructura de seguridad, que es lo que aborda en general y recomienda la ISO 15189. Adicional a eso, pues ya hay unos componentes muy particulares de seguridad de paciente, desde la toma de la muestra, si hay que
que hacer ejercicios de transporte de la muestra interservicios que van a estar blindados por la norma 20658, que son, digamos, los estándares adicionales y relacionados acá. ¿Para qué todo esto? Para procurar el bienestar de los pacientes y la satisfacción de los usuarios, que es el objetivo final de la implementación de un esquema de aseguramiento para POCT. No podemos olvidar que el esquema de aseguramiento para POCT persigue dar un resultado con una alta confianza, pero también con una resolución inmediata que jamás le empeore la situación clínica al paciente. Entonces, es por eso que es tan importante montar todo un esquema de aseguramiento dentro de esta estructura. ¿Listo? Ahora bien, en nuestra siguiente diapositiva vamos a revisar ya un poco más a detalle cómo es ese montaje de todos estos requisitos de la norma. Entonces vamos iniciando. La norma tiene 3 capítulos, ¿cierto? Nuestros 3 primeros input, que son el objeto y campo de aplicación de la norma, donde nos explican claramente que todo el estándar se debe implementar para un esquema de aseguramiento en POCT. La segunda parte de la norma, que ya tiene las referencias normativas, y la tercera que tiene toda la parte de los términos y las definiciones. Estos 3 no son componentes que requieran, digamos, una implementación por parte de un servicio o de un laboratorio clínico, más sí requieren ser estudiados porque allí es donde nos van a dar todo el marco de todo lo que se debe tener en cuenta para la implementación. Entonces acá en los siguientes 2, enter, por favor, para poder ya entrar al capítulo 4. Y en el capítulo 4 ya vamos a tener todo lo que tiene que ver con los requisitos que se deben implementar. Entonces, la norma inicia por unos requisitos generales que tienen incluido todos los requisitos de imparcialidad, confidencialidad y los requisitos que son relativos a los pacientes. La imparcialidad y la confidencialidad deben estar desde una política y unos procedimientos que blinden que se tomen decisiones erróneas dentro del servicio por presiones que se ejerzan desde otros servicios, desde otras direcciones, hacia el laboratorio clínico o hacia el POCT. Y de allí, pues la importancia que tiene que POCT tenga su propio esquema de aseguramiento de la calidad que blinde esa confianza del resultado cuando, por ejemplo, se encuentran resultados que son discrepantes con respecto a resultados posteriores del laboratorio. Entonces, en esta parte de requisitos generales nos invitan a revisar toda esa parte de estructura, de imparcialidad y confidencialidad de la información que asegure que el POCT va a estar montado y generando unos resultados de confianza para el usuario final. En los requisitos relativos a la estructura y a la gobernanza, pues vamos a tener todos esos requisitos que van a permitir identificar quién es el responsable del POCT. Entonces allí nosotros tenemos que definir quién es el director del laboratorio, si ese director del laboratorio va a ser el mismo director de POCT o si vamos a tener un director de POCT o un coordinador de POCT que tenga toda la responsabilidad y autoridad sobre todos los exámenes que se realicen en ese entorno y en ese contexto de POCT. Entonces aquí en esta parte de los requisitos relativos a la estructura nos invitan a tener un organigrama donde se pueda observar cómo es esa estructura, esa autoridad y responsabilidad dentro del POCT, que estén muy bien definidas las responsabilidades sobre el POCT y sobre el laboratorio clínico. Esta norma armoniza el laboratorio clínico y armoniza todos esos puntos de atención al paciente donde hay equipos, pero satélites en otros servicios dentro de un ámbito hospitalario que definitivamente tienen que estar alineados al laboratorio clínico, supervisados por el supervisión constante, pero no siempre el director del laboratorio clínico es el mismo que dirige las actividades que se realizan en POCT. Entonces, si son 2 funciones diferentes, 2 personas diferentes las que hacen esto, en este numeral 5 es donde debemos definir cuáles son las responsabilidades de uno y del otro frente a la estructura de aseguramiento de la calidad de POCT.
debe ser muy clara la delegación de las obligaciones. Si yo tengo un entorno de POCT, debo delegar de quién es la responsabilidad preanalítica, de la calidad de la preanalítica y del aseguramiento de calidad preanalítico de ese POCT. Asimismo, los requisitos de la calidad analítica y la posanalítica, incluyendo el envío de resultados, la salvaguarda de esos resultados y la consulta posterior desde una historia clínica a esos resultados que han sido emitidos desde el POCT. Entonces, estos requisitos relativos a la estructura son muy relevantes en esta parte. Esto acá todavía no he entrado al equipo, ¿cierto? Acá todavía no he decidido ni siquiera cuál es el equipo y ya debo tener todo un andamiaje de estructura a nivel del laboratorio, a nivel de los servicios o a nivel general de la IPS, que me permitan saber el enfermero qué papel juega, el auxiliar de enfermería, el mensajero, el equipo, la persona de tecnología, la persona del laboratorio, la bacterióloga, el coordinador del laboratorio y el director general del laboratorio. ¿Qué papeles van a jugar dentro de toda esta parte de entorno POCT? Bien. En nuestra siguiente diapositiva, entonces ya vamos a abordar en el capítulo 6 los requisitos relativos a los recursos. En los requisitos relativos a los recursos, el laboratorio o el servicio que implementa POCT debe ser responsable primero del personal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo capacita al personal? Acá no se nos puede olvidar para que esto tenga, digamos, un éxito asegurado, que esos requisitos relativos al personal deben asegurar la competencia de ese personal. Esa competencia va en varias vías. La primera vía es una competencia en el manejo del equipo de POCT. Entonces, si yo tengo un equipo de iStat, si tengo un glucómetro, si tengo una prueba rápida que esté utilizando en un entorno POCT, si tengo un lector de betas que se esté usando allá en el punto de POCT, todos ellos tienen que tener una competencia de la persona que está maniobrando el equipo, que lo está utilizando en tiempo real. Seguramente es personal técnico, personal auxiliar, personal de enfermería, y entonces se debe asegurar la competencia en el manejo de ese equipo. Usualmente esta competencia la da el proveedor del equipo, que es quien mejor sabe manejar este tipo de equipos. Pero la siguiente competencia también que se tiene que mirar aquí en el capítulo 6 es la competencia con respecto a qué es el POCT, la normatividad aplicable al POCT y toda la estructura de aseguramiento de la calidad del POCT. Si bien el concepto de POCT es de equipos a prueba de fallos y equipos con una estrategia de manejo muy simple, muy sencilla y que se bloquea ante la presencia del error, también no debemos desconocer que muchos de esos no tienen, digamos, estas características tan finas o no las identifican los usuarios. Entonces, también el personal debe conocer todo el marco de aseguramiento, cada cuánto pasar el control, qué hacer si el control no está dentro de especificación, qué actividades realizar si se requiere una calibración al equipo, cómo detectar que el equipo está fuera de calibración, y todo esto hace parte como de esa competencia que va en esa vía. Y hay una competencia también en el análisis de los resultados de la prueba de POCT. Entonces, si bien es cierto que yo tengo POCT y el POCT es inmediato, también allí hay valores críticos. Entonces, ¿cómo va a ser el personal y qué competencia debe adquirir para saber cuándo un valor es crítico y debe notificarlo de inmediato al médico tratante o cuándo un valor espera hacer la ruta por la historia clínica a la revisión posterior del médico tratante? Entonces, esta parte de recursos hacia las personas va enfocada en mucha capacitación y formación continua. De hecho, en la resolución 200, que es, digamos, el ámbito de aplicación en Colombia, estos requisitos ya están allí contenidos específicamente y ya hay unas entidades autorizadas para brindar este tipo de formación en POCT, como el SENA o algunas instituciones universitarias que otorgan este tipo de competencia. También en recursos tenemos toda la parte de instalaciones y condiciones ambientales, tenemos toda la parte de equipamiento, entonces el equipo que vamos a usar, su correspondiente registro sanitario, eh, su programa de tecnovigilancia asociado a POCT, ¿cierto? Y cómo funciona ese programa de tecnovigilancia en este entorno de POCT, que a veces tiene algunas diferencias puntuales frente al programa de tecnovigilancia que tenemos en el laboratorio clínico, en cuanto a quién emite y cómo se capacita al personal para detectar un incidente o un evento adverso.
Ya pasando al numeral 7, a los requisitos del proceso, esta es la parte que todos conocemos y digamos que es la más fácil de implementar, porque en estos requisitos del proceso nosotros tenemos que describir documentalmente cuáles son los requisitos preanalíticos del POCT, los analíticos y los posanalíticos, teniendo en cuenta también los requisitos del sistema de información que utiliza el POCT. Si es un POCT que está interfazado al laboratorio o si es un POCT que tiene que hacer una estructura de migración de archivos de tipo manual. Entonces, estos requisitos de proceso van a estar contenidos en el capítulo 7 de la norma. Acá incluimos dentro de este capítulo 7 todo el tema analítico, la verificación del equipo, la validación de las pruebas que se realizan en los equipos de POCT, el aseguramiento de la validez de los resultados a través del control de calidad interno y externo. Llámese control de calidad interno en el POCT un control electrónico o llámese un control de una matriz que simula la muestra que están pasando o cualquier tipo que haya establecido el fabricante. Si el fabricante no ha establecido unos controles suficientes para el equipo, es responsabilidad del servicio, de la coordinación de POCT y de la dirección del laboratorio asegurar que se monten esos requisitos del proceso que garanticen la fiabilidad del resultado y la detección del fallo, que permita parar la emisión del resultado del POCT y buscar confirmaciones de un POCT dentro de condiciones y dentro de especificación a través de pruebas que se hagan con el laboratorio que tiene adscrito esos puntos de POCT. Ya en el numeral 8 de la norma traemos los requisitos del sistema de gestión. Los requisitos del sistema de gestión ya son requisitos que permiten al sistema operar con una mínima trazabilidad documental, con una evidencia y con unos registros que se salvaguardan en unos periodos de tiempo. Entonces, allí en este capítulo 8 lo que vamos a encontrar nosotros es toda la parte de implementación de un control documental, de un control de registros, saber qué registros se generan, en qué parte del proceso y cómo se hace la consulta posterior, tener claro que ese POCT no solo genera los registros de historia clínica del paciente, sino que genera los registros de control de calidad, los registros de calibración y los registros de los fallos que generó el sistema. Todos ellos pues han de tenerse salvaguardados a través de unas tablas de retención documental que garantice que se pueden acceder cuando se necesita. También en requisitos del proceso tenemos toda la parte de auditoría. Cada cuánto vamos a auditar el sistema de POCT, el esquema de aseguramiento y ese programa de POCT. Cada cuánto, cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, cada cuánto tenemos que hacer inspecciones, rondas de seguridad y todos estos requisitos de sistema de gestión que tenemos montados de alguna manera en el laboratorio clínico, extenderlos hacia esos puntos que están fuera del laboratorio. ¿Cómo vamos a manejar cuando se genera un resultado no conforme? Y qué procedimientos y qué personas tienen la autoridad para parar los resultados que se están emitiendo del POCT, pero también la autoridad para volver a reanudar estos resultados de POCT. Entonces, estos requisitos pueden ser requisitos similares a los que tenga el laboratorio, pero claramente la autoridad va a estar en el punto de uso del equipo. En cuanto a los planes de contingencia, los planes de contingencia también se deben tener en cuenta como parte de este numeral 8 y es cuando queda fuera de servicio el equipo de POCT y hay un equipo de backup. ¿Qué pruebas se le hacen al equipo de backup para que entre en funcionamiento? Si no hay equipo de backup de POCT, ¿cómo se le dan esas informaciones y comunicaciones al paciente sobre los tiempos de espera nuevos que se van a generar? ¿Y cómo se garantiza que si ese POCT estaba inmerso en un proceso de seguimiento a un paciente, por ejemplo, en un servicio de urgencias, se garantiza la comparabilidad de resultados desde el POCT hacia el equipo de laboratorio? Todos son requisitos del sistema de gestión como parte del plan de contingencia que se tienen que tener allí, digamos, mapeados y documentados dentro de toda la estructura del sistema de gestión. También la parte de quejas, reclamos, deben hacer parte de estos requisitos del sistema de gestión. La norma luego tiene dos anexos, bueno, tiene 3 anexos. En el anexo A tiene todas las, digamos, unas consideraciones especiales para POCT. La norma los llama consideraciones especiales para POCT, pero realmente no es ninguna consideración especial. Es sencillamente poder establecer bien el alcance, la responsabilidad y la autoridad frente a POCT.
Y en el anexo B, pues nos ofrece como un comparativo entre la versión anterior de la norma que no consideraba los entornos de uso de POCT y esta versión 2022 que ya lo contempla y ya es la norma de certificación. Quise hacer un énfasis en la siguiente diapositiva sobre en POCT, qué cosas la norma trae como especiales y que nos dice, oiga, a pesar de que usted va a montar todos esos numerales que les acabé de mencionar para un esquema de aseguramiento de POCT y va a trabajar en asegurar el equipo, el personal, los procedimientos documentados y todo lo que estábamos mirando arriba, también el foco en el numeral 5.3, que digamos son requisitos de estructura y de gobernanza. Entonces me dice, para POCT, tenga en cuenta que usted debe especificar muy bien cuál es el alcance del aseguramiento de POCT y el alcance de esa tecnología específica que usted tiene. Entonces, el alcance va a un diagnóstico, a un pronóstico, a seguimiento de paciente, o solamente es un diagnóstico inmediato y luego tiene que respaldarlo con una prueba de laboratorio. Especifique y documente muy bien cuál es el alcance que usted le va a dar a ese equipo de POCT. Recuerden que esta tecnología de POCT tiene un fundamento especial y es asegurar que rápidamente se resuelve un problema del paciente, se le evita un daño mayor, pero que no es un equipo que estemos usando para hacer un monitoreo de la mejora del paciente ni de la terapéutica que se le está dando al paciente, y mucho menos va a pronosticar consecuencias de la atención o de la no atención de un paciente. Entonces, esta parte, digamos, también es importante dejarla específica. Sobre el uso de los equipos de POCT, o sea, ¿cuándo y cómo se deben usar esos equipos? En el entorno hospitalario, por un personal que está entrenado, y debe usarse de alguna, o sea, con una especificación, ¿cierto? Si usted ya se sale de ese alcance, pues usted ya no está garantizando que su sistema de gestión cubra otros alcances que el personal le quiera dar a ese equipo de POCT. También en el numeral 631 está toda la parte de instalaciones y condiciones ambientales para POCT, y en este numeral nos hacen énfasis en cuando voy a tener un equipo de POCT. Debo recordar que el equipo de POCT es una tecnología más rápida en tiempo real, pero menos robusta también que un equipo, una plataforma analítica que yo tenga en el laboratorio. Entonces, las instalaciones y las condiciones ambientales de humedad, de temperatura o de no mantener en refrigeración cartuchos que requieran refrigeración o que requieran congelación, pues puede poner un resultado fuera de control, ¿cierto? O sea, puede obtener un daño en un cartucho, pero que no sea un daño que genere una parada inmediata del equipo, sino que sea un daño que genere un sesgo o una imprecisión. Entonces, esas condiciones ambientales, si las requiere el cartucho, si las requiere el equipo, tienen que tenerse en cuenta y se les debe hacer monitoreo y seguimiento. Allí habrá que pensar entonces que ahora en los servicios donde tenga ese tipo de equipos también va a haber necesidad de poner un termohigrómetro, hacerle seguimiento, tener un software, hacer calibración con trazabilidad metrológica de esos equipos y tener esos certificados disponibles para nuestro sistema de gestión de calidad. En el numeral 672 también nos dicen los acuerdos de servicio con los operadores de POCT tienen que tener la responsabilidad y la autoridad específica. ¿Cuáles son esos acuerdos de servicio con los operadores de POCT? Pues resulta que yo puedo tener un servicio que como interdependencia no necesite un laboratorio clínico, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una consulta médica general, una consulta médica especializada, que no es un ámbito de hospitalización, ni de UCI, ni un ámbito de estos, y ellos quieran empezar a implementar un programa de POCT. Entonces, ese programa de POCT tiene que estar avalado, supervisado y controlado por un laboratorio clínico adscrito, que puede ser un tercero, ¿cierto? Entonces, este numeral lo que hace referencia es cuando usted usa esos laboratorios terceros, usted tiene que garantizar que la responsabilidad de esos terceros quede bien especificada, documentada, y eso hágalo con un contrato escrito y documentado que usted tenga a la mano. Eso incluye la responsabilidad de la autoridad sobre el monitoreo del control de calidad. Cuando hay sesgos, cuando hay problemas, la autoridad y responsabilidad que tiene ese laboratorio clínico para poder solicitar que paren la emisión de resultados por no garantizarse la fiabilidad de los mismos. Entonces, esos acuerdos tienen un especial énfasis en la norma. El siguiente numeral, si me ayudas, el 737, nos habla sobre el control de calidad
¿cierto? La prueba de evaluación externa para todos los equipos de POCT. Si bien es cierto, digamos, el fabricante muchas veces tiene establecido un control interno, un control electrónico y dice no requerir de más controles para que el POCT funcione. Si yo quiero implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de POCT con la 15189, con la 3100, con la 200, debo tener un esquema de aseguramiento de la calidad externo que me asegure que ese equipo de POCT está generando resultados confiables. Y esto pues viene desde nuestro sistema de habilitación en el estándar de procesos prioritarios asistenciales. También en el numeral 741 nos habla sobre la información en el reporte, ¿cierto? Entonces, cuando yo emito un reporte de POCT y ese reporte va a la historia clínica, y de pronto luego sale el resultado del laboratorio y hay alguna discrepancia, eso se debe tratar como una incidencia y como un evento y se le debe hacer toda la trazabilidad y se le debe hacer todo el análisis y eso debe quedar documentado por qué se presentaron esas discrepancias entre el POCT y la prueba del laboratorio clínico. Hace parte del aseguramiento de la calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando esa discrepancia le cambia la situación clínica al paciente? ¿Cierto? ¿De quién es la responsabilidad de llamar al paciente, de pedirle un monitoreo al paciente, de avisar al médico? ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para esto? Y cómo se hace toda la parte de seguridad de paciente para pues no generar daños posteriores por tratamientos o por algo que se genere resultado de ese POCT. Y en el numeral 8.92 está todo el tema de las actividades de POCT como una entrada de revisión por la dirección. En esta norma, el concepto de la revisión por la dirección es un concepto cíclico y que se tiene que hacer por lo menos cada año. Entonces, cada año se debe revisar el sistema de POCT, el programa de aseguramiento de la calidad de POCT, y se debe establecer cómo contribuyó este POCT al cuidado del paciente, los eventos adversos, las quejas del POCT, cómo le fue al POCT en las auditorías. Cuando fui a hacer la auditoría de ese POCT, si estaba la temperatura correcta, la humedad correcta, los registros correctos, el personal que atestigüe que estaba usando ese POCT lo estaba usando de manera correcta, con los elementos de protección correctos, estaba pasando su control de manera idónea, estaba llevando sus puntos de control y el control estadístico que establece el numeral de requisitos de proceso, el numeral 7 de la norma. En cuanto a toda la parte de aseguramiento de la validez de los resultados. También constaté que tenía su control de calidad externo. Y si esa auditoría todo fue bien, pues a la revisión por la dirección se lleva la información de éxito de la auditoría. Pero si no, todas las desviaciones que se encuentran en estas rutinas de auditoría a POCT deben llevarse y presentarse a la revisión por la dirección. Eso y 15 entradas más que están señalizadas en la norma, que pues por temas del tiempo que tenemos hoy, pues no nos vamos a entrar a detalle. Si van surgiendo preguntas, agradecemos que nos las puedan ir enviando por el chat para que al final podamos ir respondiendo una a una las que se van presentando. Mil gracias. Ahora, en esta diapositiva, quiero hacer énfasis en un numeral que para mí es el punto al que debemos llegar todos los que trabajamos en calidad y es el paciente, porque digamos, el costo del POCT, el tema del manejo de los insumos de POCT, qué equipo seleccionar, bueno, pueda que no hagan parte de nuestra decisión y de nuestro rol diario en el laboratorio clínico. Pero hay uno, o sea, que es este, que es el 4.3, que son los requisitos relativos a los pacientes, que ese sí es 100% de nosotros, los asistenciales, que estamos de frente a la venopunción, de frente al equipo que hace el POCT. Y que no hay que olvidar, y creo que allí es donde está centrado el éxito de todo el programa. Entonces, el primero, y si quieres nos detenemos ahí en esas tres para abordarlas de manera simultánea, el tema del bienestar del paciente. El entorno de POCT y el esquema de aseguramiento tiene un numeral que es de infraestructura. En ese numeral de infraestructura y del ambiente de la medición de POCT está pensando en que haya la temperatura y humedad adecuada para el equipo de POCT,
pero también está pensando en que ese lugar esté adecuado para el bienestar del paciente. Entonces es importante si yo voy a montar el POCT en un servicio de urgencias o en una estación de trabajo o algo, que el paciente siga estando en condiciones de intimidad al momento de la toma de la muestra. Yo no debo olvidar que es POCT, pero yo le debo seguir haciendo una encuesta previa al paciente y que seguramente si estoy usando ese POCT en un ambiente donde está todo el mundo, en una sala de espera llena, donde el paciente ni siquiera me pueda decir a mí o contestarme las preguntas básicas por temor a perder la intimidad, pues no va a estar con bienestar, ¿cierto? Entonces hay una cosa que se trabaja mucho en acreditación y es que es el enfoque centrado en el paciente, que el modelo de atención esté siempre centrado en el paciente. Entonces, no olvidar el bienestar. Muchas veces por facilidad ponemos el POCT en cualquier lugar y puede estar en un lugar donde puede haber una fácil contaminación del sitio donde estoy haciendo la punción o la extracción de la muestra. Puede ser en un sitio de alto tráfico donde fácilmente yo me puedo desconcentrar y puedo poner el dato que no es del paciente o pueden suceder mil cosas. Entonces, siempre anteponer el bienestar del paciente, que eso nos lleva también a una seguridad del paciente y a una atención con unos requisitos mínimos que permitan que su resultado llegue de manera fiable, pero que también el paciente permee que fue atendido con seguridad. Todos los requisitos que están asociados al uso de los elementos de protección personal, entonces hay que trabajarlos. Si bien es cierto, en el laboratorio clínico uno tiene mucho más acotado la revisión de esos elementos de protección personal, la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y tiene mucho más acotado el lavado de manos, pues porque uno ya sabe que maneja muestras biológicas, en muchos servicios no es tanto así. Entonces, si yo monto un programa de aseguramiento de la calidad de POCT, pero empiezo a olvidar todos estos componentes de que antes de la preanalítica debe haber un lavado de manos, debo tener los 5 correctos allá implementados, debo tener una marcación de los insumos, debo meter los datos del paciente en el equipo para que cuando salga la tira salga de una vez con el ID correcto del paciente. Si yo olvido esos requisitos de seguridad que tengo en el laboratorio clínico y los dejo por allá olvidados en el laboratorio y empiezo solo a pensar en control de calidad interno, control de calidad externo, seguramente pierdo todo lo que se avanzó en seguridad de paciente y en prevención del evento adverso. Y el tema de los derechos del paciente. No debemos olvidar que un paciente que llega a una toma de laboratorio clínico a través de una tecnología de ámbito de aplicación de POCT tiene los mismos derechos que tiene el paciente que va a mi laboratorio clínico. El derecho a estar informado, el derecho de elegir si hacerse el examen o no hacérselo, el derecho a recibir información sobre su estado de salud, derecho a recibir información sobre a qué hora le va a salir el resultado, derecho a poder seleccionar qué profesional quiere que lo atienda. Entonces, no olvidarnos que toda esta declaración de los derechos del paciente aplica también para el entorno de POCT. ¿Me ayudas, porfa, con los siguientes? Cuando yo tomo una muestra de POCT, eh, muchas veces nosotros vemos que, claro, como la encuesta la está realizando un personal de enfermería o un personal auxiliar, ellos usualmente no tienen el entrenamiento ni en el examen que van a hacer, ni en las cosas que afectan el examen que ellos van a realizar, ¿cierto? Entonces, esa información clínica del paciente no puede perderse por el hecho de ser un POCT. Recuerden que detrás del POCT va a venir una decisión clínica, una decisión médica. Entonces, es importante que haya una información clínica mínima del paciente. Entonces, las pruebas de POCT, pues debe haber un entrenamiento de unas preguntas de rigor que debe hacer el personal. Y allí es donde el numeral de personal que estábamos viendo, que estaba en los requisitos del componente 6 del capítulo 6 de la norma, me están diciendo es que los procesos preanalíticos son muy importantes y arrancan desde la solicitud de la información clínica del paciente para el examen que se le está realizando. Para un auxiliar de enfermería o para un enfermero, puede ser que lo que él esté haciendo sea un mero proceso de extracción o de canalización de vena, pero resulta que ahí ya en tiempo real, él lo que está haciendo es una medición de un mensurando que está en una matriz que le está extrayendo al paciente, que va a generar unas consecuencias posteriores de decisiones. Entonces, hay una mínima información clínica de acuerdo al mensurando que se esté tomando, al analito que se esté midiendo que vamos a tener que pedirle a nuestro usuario.
El tema de los costos, los tiempos de espera del resultado, ¿cierto? El paciente pues debe estar informado acerca de esto durante el proceso de atención. La revisión periódica de los análisis clínicos. Aquí también debo recordar que hay unos intervalos biológicos de referencia que afectan también a POCT. Medir una glucosa por POCT, por un glucómetro, no es algo diferente de medir una glucosa a través de una química líquida o una química seca en una plataforma analítica robusta. Finalmente, lo que tiene el médico al final del ejercicio es un número con un intervalo que le va a permitir tomar una decisión. Y eso pasa en ambos casos, en el POCT y en el laboratorio convencional. Entonces, si yo no tengo una buena práctica documentada de esa revisión periódica de los análisis clínicos, y es, venga, ¿cómo están dando los pacientes de POCT? Todos están dando con una tendencia a glucosas bajitas, todos están dando con una tendencia a glucosas muy altas. ¿Qué es lo que está pasando con esa revisión periódica de lo que se está informando a través del POCT? También se estudian valores de referencia poblacionales, también se estudian intervalos de referencia y se estudian los valores críticos en este ámbito de revisión periódica de análisis clínicos. Adicional a esto, también tenemos que revisar, si me ayudas con la siguiente, porfa, el siguiente bloque. El siguiente, la comunicación de incidentes y eventos. Entonces, en POCT es importante cuando hay un incidente, un evento adverso, ¿cierto? Acordémonos que la definición del evento adverso es que se le ocasionó daño al paciente con ocasión de una prestación del servicio y fue sin intención. Entonces, hay muchos eventos que pueden estar asociados acá. El más común puede ser una multipunción, porque no me leyó, no me leyó, no me leyó, no me leyó el POCT y yo ya tengo un paciente al que le he hecho una multipunción. 5 o 6 veces le he hecho una venopunción o una punción capilar. Entonces, ¿cómo se comunican esos eventos? ¿Cómo se comunican esos incidentes? ¿Quién es el responsable y cuál es el adecuado flujo para el tratamiento, la cronología y todo el tratamiento que se le da por allí? También debemos recordar que hay unas disposiciones para el tratamiento tanto del paciente como de la muestra y los remanentes. Entonces, el paciente, cuando sale el paciente, cuando termina el proceso, digamos, de obtención de la muestra del paciente, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cuáles son esos procedimientos posanalíticos que aplican para el paciente y que yo tengo que estar como guiándolo y diciéndole? Entonces, espere acá, hágase presión durante tanto tiempo, cuando ya no vea que le sale sangre, entonces espere allí en tal sala, o habrá exámenes en los cuales el paciente tiene que tener unas condiciones posteriores al examen especiales. El tratamiento con la muestra del paciente. Y si quedan remanentes, por ejemplo, en las jeringas y todo esto, ¿cómo se manejan? Cuando yo tengo, por ejemplo, en un consultorio médico o de medicina especializada o digamos en un ámbito que no es la urgencia, que no es la UCI, porque allí usualmente tenemos como desecho un material anatomopatológico. Si no ese es el caso y estamos en un consultorio médico que usualmente no tiene ese componente anatomopatológico, ¿cómo vamos a manejar esas muestras, esos remanentes de la muestra que quedan en las jeringas o que quedan en algún recipiente? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cuál va a ser la disposición final? ¿Cómo se van a refrigerar, a congelar, a disponer esos residuos en el entorno de POCT? Importante tenerlo en cuenta dentro del esquema de aseguramiento de la calidad. Continuemos. Listo. Tenemos el consentimiento informado y el manejo de los registros y el manejo, digamos, de las muestras como componentes importantes también dentro del esquema. El consentimiento informado. Al paciente yo le voy a hacer un procedimiento que es invasivo, porque pues yo voy a atravesar la piel o sus mucosas para poder obtener una muestra, tal cual como pasa en el laboratorio convencional. Entonces, el consentimiento informado es un paquete instruccional obligatorio de acuerdo a la resolución 3100 y a las buenas prácticas de seguridad de paciente terminar del esquema de POCT. ¿Puedo tener un solo consentimiento informado para muchos POCT que yo utilice en el entorno? Claro que sí, pues porque el procedimiento es el mismo, una venopunción. Pero si el procedimiento ya es un hisopado nasofaríngeo, si ya es otro tipo de muestra, pues tendrá otros riesgos, otros beneficios, otras alteraciones y consecuencias que deberán estar documentados a través del consentimiento informado. El manejo de las muestras de los registros, la disponibilidad de la información del paciente, la marcación del paciente, la identificación es supremamente importante, porque si yo no tengo, digamos que una buena trazabilidad
en cualquier momento el POCT se puede salir de control. O sea, puedo tener 3, 4 pacientes en un servicio de urgencias y si yo no aseguro la correcta identificación, ya no hay una muestra que ir a buscar, porque la jeringa termina inmediatamente en el bote de basura. Entonces yo ya no puedo ir a confirmar un valor sobre una muestra existente. Entonces yo debo asegurar que la información sea correcta desde el primer momento. Continuemos. Y por supuesto, vienen unos temas acá que están asociados a todo lo que es el enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial es la atención a los pacientes sin discriminación. Cuando yo monto un POCT, al POCT y a las bondades del POCT deberían poder acceder todos los pacientes de un servicio y no debería, digamos, clasificarse por la capacidad de pago, por cualquier cosa. Esto pues digamos que tiene una correspondencia hacia la ética en el manejo del POCT y de los servicios del laboratorio. Bien, y acá en el 4.3 de requisitos relativos a los pacientes, pues podríamos, digamos que seguir con nuestra lluvia de ideas. Em, si seguimos, por favor, pasando las diapositivas, nosotros en el enfoque de POCT digamos que podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, pero esto que les pinté en la diapositiva son como los requisitos que acotó la 15189 y que pues se los quise poner ahí como desagregados porque para mí es la columna vertebral y es el corazón de un programa de POCT. Muchos artículos, muchos modelos de atención, el de la Fundación Santa Fe, de hecho, que veía hoy en el noticiero y decían nos han premiado nuestro modelo de atención centrada en las personas y en los pacientes. Esto es lo que quería también mostrarles y enfocarles acá. Y agradecerles por todo el tiempo, la disposición. Prometí que no me iba a pasar ni un minuto más del tiempo que me asignaron para la charla. Espero que haya sido de todo su agrado. Mil disculpas por los inconvenientes de conectividad, a pesar de que hacemos pruebas y que tenemos plan B y C, pues bueno, ahí siempre pasan cosas. Contarles adicionalmente, para los que no habían llegado temprano, a la charla que Sigma QC está acreditado con ONAC en la norma 17043 del 2010 en su programa de glucometría para POCT, que es un programa que ya cumple con todos los requisitos de confiabilidad para brindarles una prueba de evaluación externa de la calidad acreditada con 17043 y que perfectamente pueden usar ustedes en sus entornos hospitalarios, en sus servicios y apalancarse también en el laboratorio clínico de sus instituciones. Y si no tienen laboratorio clínico en sus instituciones, pueden también manejar este control de calidad como respaldo a esta acreditación 15189 si en algún momento desean ustedes implementarla en sus servicios. Mil gracias por la atención. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Entonces, Daniela, me cuenta si hay por ahí preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Daniela les abre el micrófono y hacen la pregunta inmediatamente por allí. ¿O la Listo, leemos? perfecto. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias por esa charla en POCT, importante para ustedes, para que lo tengan en cuenta. Estoy compartiendo continuamente en el chat el link de la asistencia para que puedan diligenciarlo. Recuerden que este es un requisito para que se pueda emitir el certificado de participación. En vista de que si no está presente en este link de asistencia, pues no se va a generar el certificado. Voy a habilitar, pues hasta el momento no veo preguntas. Estoy viendo una aclaración. La primera que la hace la doctora Candelaria Ramos. Los equipos vienen para trabajar con suero, plasma o sangre total. Lo que hacemos es tomar muestra venosa y trabajar con suero por si hay que confirmar. Al parecer es como una aclaración que está haciendo la doctora Candelaria. Sí, Y cuando me hacen hablábamos. otra pregunta. ¿Tienen programa control de calidad externo para pruebas rápidas de alcohol en saliva? Bueno, la primera, sí podemos charlar un poco acerca de ella. Y es, sí, claro, Doc, digamos que el enfoque de un equipo de POCT justamente es alivianar esas cosas de tener la contramuestra, de tener, digamos, menos pérdida iatrogénica por la venopunción que se realiza y pues por utilizar mínima cantidad de sangre. Pero lo que hacen en algunos sitios justamente es lo mismo que tú haces, poder trabajar también en suero, o sea, si el equipo está habilitado, y poder siempre trabajar en suero para tener ese plan B o ese plan de contingencia de respaldo. Em,
Es una buena estrategia siempre y cuando el equipo lo permita. No muchos equipos, digamos, vienen con las opciones de manejar muchas matrices, ¿cierto? Lo más usual es la sangre total y por ahí el suero, porque justamente el hecho de que el equipo de POCT requiera de otro aditamento que sea una centrífuga en el servicio, entonces también eso lo va haciendo demorado, lo va haciendo complicado y le va quitando como las bondades de POCT. Pero pues totalmente válido si todo ello se incluye dentro del programa de aseguramiento del POCT. Y para las pruebas de en saliva, no las tenemos disponibles, dicen por acá en el chat. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, nos estaba comentando que está disponible por ahora en sangre total o suero. Es una prueba que tenemos que se conoce como etanolamonio, nuestra prueba de control de calidad externa. Hola, ¿cómo hago para la asistencia? Doctores, les recuerdo que estoy compartiendo el link de asistencia. Es un formato de Google para que lo puedan diligenciar. Automáticamente le van a guardar y ya quedan guardadas las respuestas para nosotros hacer la gestión oportuna. Habiliten los micrófonos, doctores. De pronto alguien quiere hacer una pregunta más puntual, pueden habilitar el micrófono sin ningún problema. Si tienen alguna duda, inquietud, comentario, también para la doctora Sandra. No veo inconveniente, entonces si alguien tiene alguna duda, inquietud, los escuchamos. Sí, una doctora Bueno, levantó la mano. Doctora Diana, puedes habilitar el micrófono y hacer la pregunta. Buenas tardes para todos, gracias. Tengo una consulta con respecto a todo lo que se mencionaba de la normatividad que debe estar muy bien documentado. Si ese proceso de POCT está operado, digamos, que esté aplicando en este momento únicamente operado por profesionales de, digamos, por ejemplo, en el campo de bacteriología, igual sería necesario tener un documento aparte donde se especifiquen todos estos lineamientos que haga normatividad, pese a que, digamos, en nuestro caso lo tenemos documentados que aplican cada uno de estos contenidos que pide la normatividad. Buenas tardes, doctora Diana Beltrán. Gracias por tu pregunta. Sí, o sea, digamos que el laboratorio, cuando el laboratorio clínico hace parte de la misma IPS que tiene los equipos de POCT en otros servicios de la IPS, el laboratorio clínico puede tener el manual de aseguramiento de la calidad y en un capítulo de ese manual puede tener todo el programa de aseguramiento para POCT. En el en el documento, por ejemplo, de toma de muestras, en el manual de toma de muestras, pues puede tener un capítulo donde tenga las consideraciones para la toma de muestra para los equipos de POCT. Eso se puede manejar así, integrado, ¿cierto? Pasa que lo que habría que revisar allí es la disponibilidad del documento en los otros servicios, puesto que quien va a tomar la muestra es un auxiliar, es una enfermera, entonces posiblemente habría que tener es una manera de poderlo compartir hacia esos otros servicios para que aseguren la aplicabilidad del documento. En la resolución 3100, en los procesos prioritarios asistenciales, sí nos señalan muy bien que debemos tener aseguramiento de la calidad interno, externo, el manual de aseguramiento de la calidad interno y externo. Y cuando yo haga POCT, también para POCT, pero en ningún momento nos señalan que deben ser documentos independientes. El personal, para capacitar al personal. También, o sea, tú le das capacitación al personal, digamos, del laboratorio. Y si dentro del mismo plan de capacitación que nos pide habilitación, tienes incluida la capacitación de POCT que le das al personal de los servicios en toma de muestra, en los 5 correctos, en identificación de paciente, en todos los aspectos, digamos, de seguridad, lo tienes en ese mismo plan de formación, estaría perfecto. El problema es cuando tenemos de pronto todos esos equipos POCT que no tienen un laboratorio dentro de la misma IPS y que tienen que contratar un laboratorio externo que les asegure la calidad. Ahí sí, el servicio solito debe implementar sus procedimientos documentados para competencia de personal, para competencia del equipo, para tecnovigilancia, para reactivo vigilancia. Todos los procesos prioritarios deben estar documentados con el enfoque de POCT, si no tienen el laboratorio dentro de la misma IPS. Muchas gracias. Con gusto, Doc.
No sé si la doctora Ivonne tiene una pregunta, que tenía el micrófono abierto también. Bueno, creo que acá encontré otra pregunta, la está realizando la doctora Magda. Dice, ¿qué tipo de muestras de control son utilizadas para la validación de las diferentes pruebas procesadas en POCT? La validación de las pruebas de POCT puede tener diferentes guías de aplicabilidad. Yo puedo tener una muestra valorada que sea un control, que yo lo procese en el equipo de POCT y, por ejemplo, lo procese en una plataforma analítica del laboratorio, y yo puedo hacer comparabilidad del sesgo que me reportan las dos y definir si eso está conforme o no está conforme. Puedo también hacerlo con muestras de pacientes y determinar la comparabilidad con muestras de pacientes. ¿De qué dependerá qué enfoque de verificación de método yo haga? De la disponibilidad de la plataforma analítica y que la matriz de lectura en ambos, ¿cierto? Porque puedo tener el control, puede estar valorado para el POCT, pero puede no tener valor para la plataforma analítica. Entonces allí, pues, se me empieza a complicar el asunto. Entonces, no hay un solo esquema de verificación de método que uno pueda decir, este es el que se debe usar. Hay que tener en cuenta la matriz del POCT, la matriz de la plataforma, la disponibilidad de la plataforma, pero lo que sí es cierto es que se debe buscar es comparabilidad del resultado. Si el equipo de POCT no tiene una matriz que sea viable compararla en una plataforma analítica, entonces se debe hacer una validación clínica, y es que el médico evalúe el resultado y que con otras pruebas verifique si hay correspondencia clínica o no a lo que él está buscando, a la patología que se está confirmando. Entonces, ahí son como las opciones: la validación analítica y la validación clínica en caso de no tener disponible la matriz. La EP15, la EP12, si es un equipo de POCT que es de resultados cualitativos. Bueno, hay diferentes, la EP9, la EP5, hay diferentes guías del CLSI que nos dan directrices acerca de qué número de muestras usar, de qué tipo de matrices usar y qué estadística poder aplicar. Bueno, perfecto, doctora, muchísimas gracias. Por el momento no estoy viendo más preguntas. No sé si de pronto algún otro participante quiera realizar la última pregunta. Creo que no. Por acá pues la doctora está agradeciendo. Doctora Magda, gracias. Bueno, a ustedes mil gracias Bueno, por el tiempo. perfecto. Que tengan una feliz tarde. Listo, bueno, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Ya terminamos la capacitación, la charla del día de hoy. Los esperamos en una próxima charla que se realizará el 1 de septiembre. Tiene como título Articulación de los requisitos habilitatorios en los estándares de calidad para un laboratorio clínico contenidos en la resolución 1619. Como siempre, pues nosotros estaremos compartiendo correos masivos, links, los estaremos compartiendo todos los miembros de Sigma, estaremos compartiendo en nuestros estados. Y pues de igual manera, si de pronto necesitan mayor información, se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por el acompañamiento. También recordarles que a los participantes que continuamente se estén conectando con nosotros, pues tendremos una premiación especial para aquellos que sigan rigurosamente como esa conexión a nuestras charlas. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Doctora Sandra, muchísimas gracias por esta charla. Nos veremos pronto. Hasta A ustedes luego. mil gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Buena tarde. Que estén bien.